Buenos días a todos. El día de hoy en esta entrevista nos va a colaborar la licenciada Priscila Calle. Adelante, licenciada. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación a la entrevista. Mi nombre es Priscila Calle, soy docente de la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez, al momento en preparatoria. Eh, Tengo 22 años de experiencia docente, de los cuales 16 son en preparatoria. Mi título, tengo estudios en la Universidad Nacional de La Plata, con una maestría en escritura y alfabetización. Soy psicóloga educativa de la Universidad Católica de Cuenca, licenciada en Ciencias de la Educación también, y tengo 5 diplomados en diferentes áreas, sobre todo en cuanto a la lectoescritura y problemas de aprendizaje. Son especializaciones que me han gustado seguir porque soy fanática del estudio y apasionada por la educación. Me interesa mucho estar actualizada porque considero que es la herramienta indispensable que tenemos los docentes para poder enseñar y aprender también. Muchas gracias por la entrevista y espero poder colaborar con usted en todo lo que se relaciona a mi experiencia durante estos años. Muchas gracias, licenciada, por aceptarme la entrevista y por colaborarme con este trabajo. Vamos a comenzar con el consentimiento, las cuales son 3 preguntas. Usted me va a contestar sí o no. Ya. Licenciado, ¿usted está de acuerdo que le realice esta entrevista? Claro, sí. ¿Estaría de acuerdo que la entrevista sea grabada? Sí, por supuesto. ¿Daría su consentimiento para que la entrevista sea publicada para fines educativos? Claro, sí, con gusto. Ya. Si le parece, podemos comenzar con la pregunta. Ya. Eh, ¿Qué es el currículo priorizado? Bueno, a raíz de la situación que atravesamos en el país con COVID-19, el Ministerio de Educación realizó el estudio y creyó conveniente que los docentes manejemos el currículo priorizado. Hay dos, ¿no? El currículo priorizado y el currículo priorizado para la emergencia. El objetivo del currículo es que nosotros como docentes podamos contextualizar las destrezas a nuestros estudiantes y a su realidad, ¿no? El currículo en sí es un documento que enfatiza ciertas destrezas que se pueden trabajar desde casa. Con la educación, digamos, guiada de parte de los docentes en línea y también pues con los estudiantes que no tuvieron conexión, que no tienen conexión y para ello nosotros necesitábamos que las destrezas sean seleccionadas, ¿no? Pues para eso los objetivos, las actividades fueron contextualizadas. Entonces ese el currículo priorizado, digamos, que da énfasis en ciertas destrezas y no como estábamos antes acostumbrados a un currículo completo en donde estaban los estudiantes pues 6, 7 horas con nosotros y podíamos abarcar todo eso. Ya. Licenciada, ¿por cuántos subniveles está elaborado el currículo priorizado de emergencia? Bueno, el currículo priorizado se hizo desde educación elemental, media, la superior se hizo. Para preparatoria se realizaron lo que son las fichas de experiencias de aprendizaje, pero también fueron dosificadas. Ya. ¿Cuál es el objetivo fundamental que tiene el currículo de emergencia? Bueno, el objetivo principal es, como le decía al inicio, ¿no? Poderlas contextualizar las destrezas, poder llegar a todos los estudiantes que tengan un aprendizaje, sí, pero no el aprendizaje completo en todas las áreas, ¿no? Ni tan extenso, sino más bien dar énfasis en ciertas destrezas que tienen que cumplir los niños para llegar al siguiente nivel de estudio.
Licenciada, ¿qué aborda el currículo de emergencia? Bueno, el abordaje es completo, ¿no? O sea, de acuerdo a la destreza, pero abarca todo lo que son los objetivos, y se realizó igual la desagregación de los objetivos, ¿no? Es decir, de un objetivo macro, poder hacerlo pequeño y para poderlo cumplir con cada clase, con cada actividad. Entonces, igual se aborda lo que es la metodología, las actividades que se pueden realizar con los estudiantes, y también una evaluación de acuerdo a la caja de herramientas que enviaron en el currículo priorizado. Mm, ¿Cuáles son las diferentes metodologías a desarrollar en las diferentes modalidades? Bueno, la metodología como docentes fue un reto, porque al ser una educación en línea, la mayoría de docentes estábamos acostumbrados a tener el contacto con los niños, a tener, ya uno ve cómo están participando y de acuerdo a eso también va trabajando la metodología. En cambio, en línea, en casa era bastante diferente porque nos tocó buscar actividades que puedan ser lúdicas y actividades que puedan llamar la atención de los niños, porque al estar en casa tienen muchas otras distractores, ¿no? En la clase están todos sus compañeros, no hay papás, obviamente, que llamen la atención, no hay televisión, no hay ruido, más que la clase. En cambio, al estar en línea, el aprendizaje en la computadora era distinto para ellos porque les llamaba la atención mucho. En vez de atender a la profesora, estaban ellos atendiendo lo que hacía la mamá, el papá que pasaban por ahí. Entonces, la metodología que nos tocó a nosotros aprender, sobre todo, es a utilizar las TICs, a utilizar la tecnología, a utilizar una metodología didáctica para que ellos puedan aprender a través del juego también. Oh, ya. ¿Cuáles son las estrategias a desarrollar en las instituciones educativas? Bueno, como institución educativa siempre todas las autoridades y lo que es la junta académica evalúa, ¿no? Evalúa cómo está el currículo y de acuerdo a eso nos hacen ciertos lineamientos para que todos los docentes podamos cumplir. El objetivo durante la pandemia fue sobre todo que los docentes tengamos esa contención emocional con los estudiantes y con sus hogares, ¿no? Con los padres de familia, porque fue sobre todo un apoyo, una compañía, una guía para que el padre de familia pueda desarrollar también junto a sus hijos las actividades, ¿no? Porque los papás no estaban acostumbrados a hacerlo así y tampoco estaban con el conocimiento adecuado. Entonces, dentro de las estrategias que se utilizó, una de las principales es esa guía, ese acompañamiento a los papás, poderles explicar qué se puede hacer, qué no, qué recomendamos nosotros, ¿no? Porque ellos no se instruyeron para ser profesores y la mayoría le tocó ser así, ¿no? Porque en las instituciones, sobre todo fiscales, se realizó poco tiempo de clase en línea, 1 o 2 o 3 horas, porque los niños no tienen primero la economía que requería estar en tiempo de clase. El acompañamiento en clase de los papás, también los papás después de un tiempo ya tuvieron que ir a sus trabajos, entonces no había ese acompañamiento en la clase y por eso muchas instituciones fiscales tuvieron como máximo 3 horas de clase en el día. Entonces esto dificultó el aprendizaje y nos vio en la necesidad de poder hacer ese asesoramiento a los papás. Entonces, una de las principales estrategias que utilizamos fue el enseñar a los papás. Otra estrategia que utilizamos es el aprendizaje, la gamificación de ciertas herramientas. Por ejemplo, yo en mi experiencia gamifiqué el PowerPoint. ¿Sí? Entonces, era importante que el niño, a través de ir contando, ir jugando, como es el nivel de preparatoria, tenía que estar gamificado. Y eso fue algo que nos
Nos llamó mucho la atención que fue un proceso, nosotros también como docentes, aprender para poder tener una clase divertida, tener una clase que realmente llegue a los niños y que ellos puedan aprender. Esa una de las estrategias que utilizamos. Otra de las estrategias fue también el tener esa interacción dentro de docentes del mismo subnivel, poder conversar, qué te funciona, qué no funciona, cómo te fue con esto, ¿no? Que la mayoría de docentes tuvimos durante este año que hacer estas reuniones, así como estamos ahorita los dos, poder conversar y ver qué es lo que hemos estado haciendo. Y otra de las estrategias que se utilizó durante este tiempo es el aprendizaje de los docentes. Los docentes durante este año hemos revolucionado, hemos dado un giro de 360 grados. Muchos de nuestros compañeros no manejaban la computadora, peor aún una plataforma. Entonces nos tocó aprender, nos tocó evolucionar, hemos crecido profesionalmente, es notorio entre todos los docentes. Y la otra estrategia que también ha funcionado y que le hemos visto tan importante es la evaluación. También se cambió la evaluación. La evaluación que nosotros antes considerábamos con el papelito y todo, dio un giro, entonces son varias las estrategias que se han utilizado, pero la mayoría que le explico son las que se han utilizado en general, digamos, todos los docentes. Oh, muchas gracias. ¿Cuáles serían los procesos cognitivos a desarrollar en el aprendizaje? Bueno, los procesos son varios, ¿no? Pero considero que durante este tiempo lo que más hemos dado énfasis es hablando de lenguaje, de matemática, hemos dado más énfasis en eso, ¿no? Pero hemos notado que los estudiantes tienen esa necesidad también del juego, del arte, de poder también estar, o sea, estáticos en ese tiempo de clase es difícil. Entonces también se han hecho las pausas activas para que ellos puedan mover su cuerpito, todo, ¿no? Entonces, yo considero personalmente que no es solamente hacer énfasis en lenguaje y matemáticas, sino debe ser todo. Debe ser una educación holística. Sin embargo, también por el Ministerio de Educación hay ciertos lineamientos que seguir. Entonces, se ha dado énfasis, sí, en lenguaje y matemática. En el aprendizaje de los niños, ¿cómo plasma un enfoque interdisciplinario? Bueno, las experiencias dentro del currículo priorizado se enviaron proyectos, ¿sí? Entonces, el proyecto tenía que ser interdisciplinario, de tal forma que si dentro del contenido hablábamos por ejemplo, bueno, en la escuela yo no manejo mucho los temas, ¿no? Pero bueno, lo hablaré desde mi nivel, desde preparatoria. Por ejemplo, si hablamos de hacer limonada, ¿sí? Esa es la experiencia, el título era vamos a hacer limonada. Pero donde abarcamos todo es cuando hablamos de esa interdisciplinariedad. Hacemos la limonada, pero los niños cuentan los limones que utilizan. Hablamos ya de lógico-matemática. También el niño puede dibujar el proceso que le tomó hacer su limonada. Y ahí hablamos ya de expresión cultural y artística. Y el niño puede contar la historia de cómo hizo la limonada y arma una historia, arma un cuento, ¿no? Y en el cuento ya le enfatizamos en que hay un inicio, de que hay un desarrollo del problema. Los niños, por ejemplo, contaban, mientras se fue a la cocina mi mamá se cayó. Entonces ya, o sea, ya ellos hablábamos también ya del lenguaje. Pues ya se trabajó en ese tema de la limonada, también se trabajó expresión oral y escrita. Y también podrían ellos dramatizar cómo hicieron. Entonces ya hablamos de expresión corporal. Entonces se trata, el currículo priorizado buscó que de un tema se aborden todas las otras áreas, ¿sí? Entonces fue un reto para los docentes que no estábamos acostumbrados mucho a trabajar con interdisciplinariedad, pero dio grandes resultados.
porque así el niño, y también conversaba con algunos jóvenes acerca de sus proyectos, ellos abarcaban todo, ¿no? Entonces ya veían una funcionalidad a matemática, porque decían, ay, no, ¿para qué voy a aprender eso? Que generalmente pasa. Pero se dieron cuenta que no, que en nuestra vida diaria, y así debemos trabajar siempre, utilizamos todo. Utilizamos matemática, utilizamos lenguaje, utilizamos ciencias, utilizamos todo, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, hice un chévere proyecto del cuento y entonces en el cuento se dieron de verdad que todo, se abarca todo. Entonces fue muy productivo. Yo considero que trabajamos mucho interdisciplinariedad. Claro, qué bonito también. Está bonita Sí, la creatividad también. sí, sí, sí. Y en casa también los papis ayudaron mucho, colaboraron bastante y se dieron cuenta cuán importante es que podamos aprender de todo. Claro. La verdad también los padres también participan y están con ellos y todo eso. Sí, 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 bastante, bastante. Durante este año se dio bastante esto. Eh, Licenciada, ¿me podría decir qué son y a qué se refiere con fichas pedagógicas? Ya, las fichas pedagógicas se dieron dentro de los recursos didácticos para los docentes y los estudiantes y también pues los padres de familia. La ficha pedagógica lo que hacía es, como le explicaba hace un momento, ¿no? Dar un tema central. En la ficha también se encontraba para qué sirve lo que estamos haciendo. Entonces, es una guía para los padres de familia saber que a través de este tema su niño va a trabajar motricidad fina, va a trabajar motricidad gruesa, va a mejorar su vocabulario, su lenguaje, su expresión corporal. Entonces, la ficha venía digamos, con aspectos, ¿no? Estaba el tema, el objetivo de la experiencia, estaban las destrezas que se van a trabajar y para qué sirven, qué va a desarrollar el niño a través de esos contenidos, pequeños contenidos cortos y es como una guía para que el docente le vaya desarrollando. También la ficha pedagógica, en el caso de los niños que no tenían conectividad, llegaba a las casas a través de la televisión, a través de la radio, y estudiantes podían escucharla así, ¿sí? Pero es como una guía. Entonces, al ser una guía, se dio la parte, como siempre en metodología, se utiliza la flexibilidad. Es decir, nosotros podemos ampliar el contenido o también podemos descartar alguna cosa que, digamos, no era tan necesaria por el corto tiempo en el que se da y por eso podemos irla descartando. Pero generalmente todos los docentes lo que realizamos es irla como que ampliando un poquito, haciendo énfasis para ciertas actividades para lograr las destrezas que nosotros queremos que los niños desarrollen. Ya, licenciada. Muchas gracias. ¿Se vinculan las fichas pedagógicas en alguna medida en los textos escolares? Sí, sí, sí. Las fichas estaban desarrolladas para que haya esa conexión también con el texto, para que haya la conexión con la destreza y con los objetivos que se plantean para cada año de básica y para cada subnivel. Ya. Usted como docente puede, o sea, los contenidos de los textos escolares incluir en las fichas pedagógicas. Sí, como le decía, la ficha y también los textos son unas guías. Es una guía para el docente. Al ser una guía, nosotros vemos qué sí me conviene, qué no, cómo le amplío, cómo le llevo, cómo le contextualizo hacia nuestro grupo de estudiantes. Porque también entre año de básica y cada año, o sea, hay grupos y grupos, ¿no? Hay estudiantes que tienen ciertas necesidades y otros, en cambio, no. Entonces, nosotros como docentes siempre tenemos que tener esa capacidad de poderla contextualizar a nuestros estudiantes, a sus necesidades, a sus intereses, a sus familias, y siempre tenemos que como que ahondar un poquito más, ¿sí? Nosotros ya sabemos, bueno, quienes ya estamos algunos años, ya conocemos qué debe desarrollarse, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, hay partes del libro que incluso las trabajamos mucho más, y hay otras partes, en cambio,
pasan nomás, no se hace mucho énfasis. Mm, ¿Cómo se realiza la planificación de los aprendizajes? Bueno, nosotros de acuerdo a primero se parte desde la destreza que vamos a trabajar. Luego vemos los objetivos dentro de la experiencia de aprendizaje, dentro de la ficha, hay un objetivo general y hay unos objetivos específicos a desarrollar. Y todo va enmarcado o enlineado con la destreza. De acuerdo a eso, realizamos ciertas actividades. Siempre una clase tiene sus momentos, ¿no? Tiene el inicio, que es la actividad como que la que capta la atención del estudiante, como que la que nos dice qué es lo que vamos a aprender, ¿sí? Y partimos también siempre de un conocimiento previo, porque los estudiantes ya tienen conocimientos previos. Si yo voy a enseñar, supongamos, el color amarillo, el estudiante ya conoce el color, o sea, él ya ha visto en su realidad, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya partimos de ahí, partimos y por eso generalmente siempre dice el sol es amarillo, ¿no? Entonces ya se parte desde ahí. Ahí está el inicio. En el desarrollo, en lo que es ya el conocimiento en sí, vamos planificando de acuerdo a los momentos, de acuerdo a un método, ¿no? Generalmente usamos un método directo que parte de la observación, que parte de las preguntas, hacemos una lluvia de preguntas que conocemos, ¿no? Y es el estudiante mismo el que va como que construyendo su aprendizaje para realizar un aprendizaje significativo, un aprendizaje real, porque ya hoy en día sabemos que la memoria, que aprender todo de memoria no resulta a la hora de que el estudiante pueda desarrollarse en la vida, ¿no? Entonces siempre se busca un aprendizaje significativo. Después de que el estudiante con las preguntas y respuestas o con el ensayo y error va él mismo aprendiendo, nosotros hacemos como una conclusión, que ya es el momento final, que es el momento de la evaluación ya de la clase, en donde él ya puede hacer su hojita de trabajo, en donde puede demostrarme ya con preguntas lo que ha aprendido, ¿no? Y se hace generalmente dentro de una clase. Bueno, yo personalmente me gusta que los estudiantes evalúen cada clase. En línea fue muy simpático, creo que tengo aquí, sí, mis caritas, por ejemplo, ellos tienen las emociones. Entonces, ellos mismos, digo, ¿cómo se sintieron en la clase? Entonces, cada uno saca su carita. Entonces, generalmente, cuando están contentos y cuando valido la clase, pues, sacan la carita feliz. Pero también alguno, por ejemplo, me puede sacar una carita enojada o una carita triste y uno le pregunta por qué, qué pasó. Entonces dice, no me preguntó a mí, o yo no pude cantar, así, ¿no? Entonces es importante que la evaluación al final no sea una evaluación solamente de mí para ellos, que yo les evalúe cómo han aprendido, sino que ellos también puedan evaluarme, que ellos también puedan decir, sí me divertí, sí aprendí, me fue fácil, ¿no? Y también se evalúen entre ellos, entre pares, ¿no? Que digan, es importante hacer una coevaluación. Entonces, los momentos de la clase se prestan para esto. El inicio, en donde yo capto la atención, el desarrollo, en donde el estudiante construye su aprendizaje, y al final el momento de la evaluación, en donde podemos evaluarnos todos. Ya, ¿cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta para que las estrategias sean pertinentes e incluir en la planificación microcurricular? Pienso que el principal aspecto es el estado emocional de los niños, de los estudiantes. Porque si un estudiante está estresado, conocemos el cerebro, neurológicamente sabemos que no va a poder aprender. Si el estudiante se siente estresado, si se siente enojado, si él está siendo gritado, ¿no? Son aspectos que van a hacer que él como que se corte y no, por más que usted le esté explica, se va a cerrar, ¿sí? Nos pasa a nosotros como adultos. Incluso cuando uno está aprendiendo algo nuevo, por ejemplo, si yo estoy aprendiendo a manejar,
y a mí me gritan, me dicen, no, no, ya, mete primera, ya, ¿cómo es? Uno se estresa y el carro se le apaga y no puede conducir. Entonces, así mismo es con los estudiantes. Desde pequeños hasta los adolescentes, ellos tienen que estar primeramente aptos para aprender, para estar en esa clase. Entonces, se debe partir de la empatía, de ponerme en el lugar de ellos para que se dé una buena clase, para que se dé un verdadero aprendizaje. El otro aspecto que tenemos que incluir es el conocimiento previo. ¿De dónde partimos? ¿De qué sabe el estudiante? ¿De qué hace? Yo no puedo ir a factoreo si es que el estudiante antes no ha aprendido bien los casos, ¿no? O no puedo ir a dividir si es que el niño no sabe sumar y restar bien, ¿no? Entonces son procesos que nosotros tenemos que, el estudiante tiene que tener y nosotros dominar que él sepa, ¿sí? Si yo tengo que partir de ahí. Otro aspecto importante también es la comunicación. Tiene que haber una buena comunicación, ¿no? Porque si yo estoy, por ejemplo, hay docentes que a lo mejor para esa clase no estuvo preparado o no prendió la cámara solamente. No es lo mismo. O sea, no va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, también tiene que ser algo muy planificado, tanto en línea como en presencial, no puede darse en una clase. Si yo no he preparado antes lo que voy a decir, lo que voy a enseñar, no llevo el material que van a necesitar los estudiantes, entonces se va a cortar ese aprendizaje, se va a dañar esa clase porque el estudiante incluso nota cuando yo no estoy preparada. Más aún adolescentes, ellos más todavía, siempre van a estar con las preguntas. Entonces, una clase tiene que estar muy planificada para que se pueda realizar bien, que pueda cumplir con el objetivo. Y el docente también tiene que tener claro cuál es el objetivo, qué es lo que yo voy a enseñar, para qué voy a enseñar eso, con qué voy a enseñar eso. Sí, es muy importante eso. Ya lo entiendo. ¿Qué aspectos se debe valorar en la evaluación del niño? Bueno, la evaluación busca, tenemos una evaluación mal llevada nosotros. A nivel de Latinoamérica, tenemos una evaluación mal llevada, una evaluación que lo único que busca es un número. Si el estudiante tiene 10, es un buen estudiante y listo. Pero no es tan así, porque sabemos que dentro de la evaluación hay muchos factores a considerar, ¿sí? Puede ser que el estudiante sea un muy buen estudiante, que durante todas las clases participó, trabajó bien, pero el rato de la evaluación tuvo un problema familiar. Se concentró tanto en ese problema que se olvidó su aprendizaje, ¿no? Entonces no es una evaluación verdadera. No es una evaluación que a lo mejor ese rato él le va mal y saca, por decir, le saca 5. Pero yo como docente sé que él es un estudiante de 10, ¿no es cierto? Entonces me llama la atención y yo debo de hacer algo. Nosotros, yo considero que nuestra evaluación es una evaluación mal llevada, una evaluación que busca solamente un número y que con ese número hay un resultado en el que le dice usted es muy bueno o usted es muy malo. No. Para mí, personalmente, considero que la evaluación tiene que llevar a una evaluación con las inteligencias múltiples, ¿sí? Howard Gardner hace años nos explicó, nos demostró, científicamente se comprobó que el ser humano tiene varias inteligencias. Y nosotros generalmente hacemos una evaluación que primero el niño tiene que saber leer, porque si no sabe leer bien la pregunta no va a poder cumplir con el resultado. Muchos estudiantes fallan en matemática y no es porque no sepan matemática, sino es porque no saben leer la pregunta. Incluso hay docentes que no sabemos realizar una pregunta. Si nos olvidamos una coma, se entiende otra cosa, ¿no? Por ejemplo, hace años me sucedió a mí que yo pregunté dentro de la evaluación, dije, ¿qué es el fruto? Y un estudiante me puso, es una manzana. Claro,
estaba bien, Claro, claro. porque era una manzana, ¿no es cierto? Pero yo quería que me dé el concepto, entonces no estaba bien formulada la pregunta. Entonces, dentro de la evaluación hay tantos aspectos para considerar que, que es fundamental, primero, el proceso de lectura. En cualquier evaluación, si sea de ciencias naturales, es importante la lectura. Entonces, la evaluación no tiene que buscar que dar reflejado un número, sino un conocimiento, una destreza. Y tiene que ser una destreza que pueda ser, que con eso nosotros podamos enseñarles al estudiante para la vida. Entonces, nosotros no hacemos una evaluación, cuando hacemos, por ejemplo, una evaluación en base estructurada, en donde el estudiante tiene que tener verdadero, falso, tiene que tener algunos parámetros para poder rendir la evaluación, ¿no? Es una evaluación mejor llevada, sin embargo, tampoco me garantiza a mí un verdadero resultado, ¿no? Entonces, primero la evaluación debe ser siempre, debe ser objetiva, porque hay preguntas como la del fruto, que era una pregunta subjetiva, porque me podía a mí dar otro resultado, me dice algo que sí, pues se interpreta como la verdad, ¿no? Entonces, la evaluación tiene que ser objetiva, la evaluación tiene que ser continua siempre, y tiene que tener sus momentos, ¿no? Al inicio, en el desarrollo y también obviamente al final. Tenemos que buscar una evaluación. Para mí es importante que la evaluación sea también gamificada. Cuando gamificamos a la evaluación, logramos mejores resultados. ¿Y qué es esto de la gamificación de la evaluación? Porque es algo novedoso, es una herramienta que ya se está escuchando en el medio, pero que todavía no la llevamos al 100%. Pero notamos en este aprendizaje en línea que cuando gamificamos a la evaluación, obtenemos mejores resultados, los estudiantes están más motivados. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un juego, el niño por ganar las estrellas, por ganar los puntajes, por ganar la insignia, se motiva. Ya primerito ahí ganamos. Luego, esto como que va en espiral, va creciendo, ¿no? Yo ya gané una partida, pero quiero ganar la siguiente y quiero ganar entonces. Y eso es sumamente importante. Creo que me estoy quedando. ¿Sí me está escuchando? Me Sí, salió que sí. ya. Entonces es importante que el estudiante esté así de motivado para que dé los resultados. Y vemos que gamificar a la evaluación genera buenos resultados. Entonces es importante poder cambiar ese sistema que nosotros tenemos de evaluación, ¿no? Porque aquí hablamos de que en nuestro contexto hay una evaluación inicial, diagnóstica, desde donde partimos para una clase y también partimos para el año de básica. Pero se ha quedado ahí. ¿Qué hacemos con la evaluación diagnóstica? Decimos, sacamos los resultados, sacamos una estadística y presentamos un informe a nuestros vicerrectores. Y se queda ahí, cuando ese no es el objetivo de la evaluación. El objetivo de la evaluación es que yo pueda partir de ahí el aprendizaje. No, mis niños están bajos en matemática, tengo que buscar actividades para poder desarrollar esas destrezas que hasta el momento no han venido desarrollando. En cambio, como docentes, lo único que llegamos es a decir, está bajo en matemática y nada más. Entonces, eso no está bien, ¿sí? Entonces, en la evaluación tienen que haber muchos cambios. Luego hablamos de una evaluación formativa, ¿no? Y de una evaluación sumativa. Pero nos quedamos con la evaluación sumativa. Nos quedamos en el número. Él es de 10, él es de 7. Bajito, bajito. Y ahí se quedó, ¿ya? Y ese no es el objetivo que debemos tener los docentes, sino una evaluación para poder retroalimentar, para poder buscar estrategias para mejorar ese aprendizaje, ¿sí? El objetivo de la evaluación es este, pero es mal llevado en nuestro sistema educativo. Bueno, licenciada Priscila, ¿cuáles serían las herramientas que permite la calificación del portafolio y cómo se le califica? Bueno, ahora en esta nueva modalidad, nosotros enviábamos actividades a la casa
y esto los estudiantes iban armando su portafolio, ¿no? Tuvimos algunas instituciones un portafolio que podía enviarse en línea digital a través de varias plataformas. Por ejemplo, en mi institución utilizamos Classroom. Entonces, eso permitió que los estudiantes envíen sus evidencias y se vaya armando su portafolio digital. Si usted ingresa a Classroom, ve una de las áreas, por ejemplo, expresión oral y escrita, entra y ahí ve todas las actividades que se han hecho, todas las tareas que hemos enviado y todos los estudiantes. Entonces, está almacenado. En nuestra institución se manejó eso y fue bueno, porque evitó que nuestro teléfono se colapse, porque si no, todo se almacena en el teléfono y ya no se puede guardar muy bien la información, ¿no? Entonces usted tiene que abrir un chat y ver todas las evidencias, ¿no? Pero en cambio, con las plataformas se hizo mucho más fácil el portafolio. En algunas instituciones utilizaron también Edmodo, que también es muy buena, ¿no? Son plataformas gratuitas y que permiten la el almacenamiento, perdón, de la información. También podían presentar un portafolio en físico. Cada actividad guardaban en su carpetita y en cierta fecha que se hizo aquí en la sierra y también en la costa, dieron una fecha en la que los padres de familia podían llevar la carpeta, podían llevar su portafolio y mostrar las actividades que han cumplido. Para nosotros los docentes, más que el portafolio, es importante lo que cumplían cada actividad en clase, ¿no? Muchas de las clases se podían hacer también en ese momento, uno observar, y eso fue importante, porque ahí podíamos ver si el estudiante sabe o no, y poder avanzar o poder detenernos a hacer una retroalimentación. Entonces, el portafolio fue evaluado por los docentes en físico en algunas instituciones para los estudiantes que no tenían conectividad. Y en forma digital para aquellos estudiantes que sí podían enviar sus evidencias en línea. Lo que busca el portafolio es que exista una actividad cumplida de acuerdo a la clase que se desarrolló. Eso también es una evidencia, ¿no? Tanto para el docente de lo que se trabajó y para el estudiante de lo que cumplió con las actividades que realizaron, ¿no? Dependiendo de los niveles, ¿no? Desde elemental, el portafolio es calificado con ciertos parámetros y con resultados de 10, el final, la mejor calificación, por decirlo así. Y en el caso de preparatoria, pues se califica como cualitativo, con A, EP o I, de acuerdo a lo que está establecida la evaluación para los niveles. Claro. Por ejemplo, o sea, no sé si le ha tocado a un niño que no presenta un portafolio o no almacena. Claro, hay muchos padres de familia que, por ejemplo, en mi nivel se toma como que poquita importancia, porque como es cualitativo, los papitos dicen, Epe, no pasa nada, ¿no? Estamos mal llevados con la evaluación, como le decía hace un momento. Entonces, si se muestra 10, está bien, pero si tiene 5, ahí se preocupan, ¿no? Entonces, en el caso de preparatoria, como es cualitativo, no le toman mucha importancia. Y también en la escuela se ha dado, como escuchan, que no se puede perder el año, no cumplen con las actividades. Entonces, esto ha sido una tormenta para todos los docentes, porque nos ha tocado durante este tiempo estar llamando a los papás, pidiendo que cumplan con las actividades, que envíen las actividades, porque por ejemplo dice, sí, pero sí hizo, pero yo no sé, pues si hizo, entonces tiene que mandarme, papito. Entonces, sí, ya le voy a mandar. Lo que pasa es que no tenía internet, lo que pasa es que no estoy en la casa. Entonces, nos ha tocado rogar para que nos envíen actividades, que está mal, y sin embargo hemos tenido que pasar con eso, ¿no? Hay estudiantes que nosotros, de acuerdo a su realidad también, que viven en las casas, hemos accedido o cedido, ¿no? Y hemos esperado, hemos dado tiempos prudentes para que nos envíen las actividades.
Resultó muy bueno. Yo, por ejemplo, hice, todos los días enviaba las tareas y todos los días subía las tareas a la plataforma, pero los papis tenían hasta el sábado para enviar. Entonces, como que ya no había esa presión de toditos los días. Claro. A mí me resultó, porque los domingos yo calificaba y ya. Pero siempre, y algo como que nos es chistoso, ¿no? Pero los mismos estudiantes que presencial no daban sus tareas son los mismos que en línea tampoco dan. Llegando a la conclusión de que cuando hay descuido en el hogar y poca importancia a la educación, sea la modalidad que sea, es el mismo resultado. Entonces, ya eso ya viene desde el hogar, viene desde la importancia que le dan a la educación. Hay familias muy conscientes y familias muy organizadas, en donde tienen ya desde la mañana su horario, sus actividades, realizado su programa de día. Incluso familias que en la noche anterior ya dejan organizado para el siguiente día. Pero en cambio hay familias que no tienen esa estructura, familias que no son tan funcionales, en donde no está, por ejemplo, papá o no está mamá, se quedan con los abuelitos. Los abuelitos generalmente siempre se preocupan porque el niño coma y nada más. Entonces, no le dan la importancia a la educación. Entonces, eso depende mucho del hogar. Y en este aprendizaje en línea, el 75% era de los papás, realmente. Sí, porque con la guía nosotros les decíamos, pero si ellos no hacían, ¿cómo más? O sea, no. Muchos docentes reportaban los casos al DESE. El DESE es el Departamento de Consejería Estudiantil, en donde la psicóloga del DESE se encarga de hacer los reportes y de hacer el seguimiento de cada caso. Entonces, los docentes lo que hacíamos ya cuando el estudiante no cumplía, ya llamábamos a los padres de familia, mandábamos los mensajes, se mandaba correo. Entonces, ya no mismo podíamos, reportábamos el caso al DESE. El DESE también hacía el seguimiento. Ha habido también denuncias a la Junta Cantonal de la Niñez por negligencia de los padres de familia, que sí se puede hacer con las debidas evidencias, ¿no? Con la evidencia de que la docente presente el reporte, el informe completo de cuántas llamadas hizo, cuántas. La docente del DESE también tiene que ir a hacer una visita domiciliaria, llegar a las casas, hablar con los padres de familia, entrevistarse, hacer una acta compromiso en donde se ponen acuerdos para que tengan una fecha tope de presentar las tareas. Y pese a no poder ya llegar a ninguno de esos resultados positivos, se hace también la denuncia a la Junta. Y la Junta también hace un proceso porque el estudiante está declarado en abandono, pues no, porque no hay el reporte, no hay las tareas, no se presentan las clases. Y se sigue realmente todo un proceso en esos casos cuando los estudiantes no cumplen con el envío de tareas. Nosotros vemos que está completamente descuidado su aprendizaje. Más esto porque, o sea, la ministra dijo que no iba a perder el año y ya todos se preocuparon y Claro. ya no hacían nada. Sí, eso se da cuando se hace ese tipo de. Incluso la ministra lo que hablaba es que fue como que sacado de contexto su entrevista, ¿no? O sea, a veces también nuestra prensa como que hace énfasis en ciertas cosas y no en todo, ¿no? Entonces, todo esto se daña a la educación, hace verdaderos daños a la educación. Claro. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué funciones cumple el portafolio del alumno para que sea útil para evaluar las competencias que ha adquirido? Bueno, las actividades que nosotros hemos enviado a casa es una actividad que tiene que ser corta, una actividad que busque poder ver un resultado de lo aprendido.
todo deber, toda tarea es como un, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Es como que una retroalimentación, ¿no? No es exactamente la palabra que estoy buscando, pero bueno, lo que busca es como que hacer una retroalimentación. Y después, entonces, ahí podemos nosotros comprobar si el estudiante sabe o no sabe. En el caso del aprendizaje en línea, cuando enviamos una tarea, puede ser que le dio haciendo su papá o su mamá. Entonces, nosotros los docentes, al verlo, lo que vemos es, por ejemplo, la letra o los rasgos. Sabemos de qué edad es hecho, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estar un poquito adivinando. Entonces, el portafolio no es 100% real, ¿sí? Se presta para dudas a veces. Por eso es más importante hacerlo así en línea, poderle evaluar al estudiante. Pero como no se puede dar esto al 100%, porque no todos los estudiantes, de 40 niños, los 40 niños no se conectan a clase. Entonces, tenemos que tener el portafolio como evidencia, pero sí podemos revisar si fue hecho por el papi, si los rasgos, si el contenido en sí es hecho por el niño, ¿sí? Entonces eso buscamos en el portafolio, evidenciar que ese aprendizaje que se dio en clase esté en la cabecita del niño. Claro. ¿Cuál sería el tiempo máximo de trabajo de los niños dependiendo de la edad? Por ejemplo, si el niño tiene 5 años, su periodo de atención es de 7. ¿Sí? Sin embargo, una clase está dispuesta para 30 minutos, para 40 minutos, ¿sí? Pero todo esto parte de varias actividades. Por eso le decía que es tan importante tener los momentos de la clase. Así como tenemos los momentos de la clase, también tenemos los momentos de evaluación. Y por ello tenemos que respetar esos momentos, respetar el tiempo para los niños. No puede ir a una actividad para 3 o 4 horas. No podría darse nunca, ¿no? Entonces, una actividad para un niño, dependiendo de su edad, podría avanzar, si tiene 7 años, podría avanzarse hasta 15 minutos. No podemos extendernos, ¿no? Porque su periodo de atención ya no es el mismo. Todo depende de la edad del niño. Por eso los jóvenes de 17, de 18 años ya pueden hacer actividades más extensas porque su atención va a ser más larga debido a su edad. Pero siempre tenemos que tener en cuenta también que no existe solamente la tarea de matemáticas, sino también va a haber la tarea de lenguaje y también va a haber la tarea de sociales. Entonces, todo eso tiene que ser sumado por el docente para que no exceda el tiempo de trabajo, el tiempo de atención del estudiante. Entonces, hay que manejar mucho actividades cortas y, como le decía, actividades gamificadas, en donde el niño va a estar motivadísimo para hacer y ahí no le va a importar. Si usted a un niño le dice, vamos a leer, dice, pero si usted le dice, vamos a jugar, viene contentísimo y usted puede hacer un juego en donde el niño tenga que leer. Claro. ¿Sí? Pero está implícito. Entonces eso tenemos que manejar mucho la psicología con los niños, porque si al niño le decimos ciertas cosas no va a querer, como nosotros adultos. Cuando usted le dice, vamos a una fiesta, usted dice, wow, vamos. ¿Sí? Claro. Pero si le dice, ay, no, vamos, incluso cuando son personas que no son acostumbradas a hacer ejercicio, usted le dice, vamos al gym, no va a querer. Vamos a trotar, no va a querer. Dice, vamos mañana a las 7 de la mañana a trotar, no va a querer. Pero si usted le dice, en cambio, otra cosa que sí le gusta, ahí sí, pues se pone, me apunto, decimos, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa con los niños. Y no, a veces como adultos no comprendemos, ¿no? O nos olvidamos cuando éramos niños. Lo importante que era para nosotros jugar. Claro. Por eso, de volver a él y tener esa empatía y saber cómo llegar al niño, cómo llegar al estudiante para que se sienta motivado. Es importantísimo la motivación. Ya entiendo.
Eh, em, Licenciada Priscila, ¿me podría decir qué papel juegan las familias en el aprendizaje del niño según el currículo priorizado de materia? Como les decía yo, es casi un 75%. Las familias durante este tiempo han tomado o necesitan estar 100% comprometidas con el aprendizaje del niño. Primero, organizar el horario. Como están en casa, no tienen que levantarse para ir a la escuela, tomar el bus o bañarse o algo. Muchas de las familias como que ven a la clase, pero ya corre, 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 ya. El niño ni se ha lavado la cara y ya se sienta a la computadora. El niño no está preparado para el aprendizaje. Por eso es importante que armen un horario, que le levanten al niño, le den su desayuno, porque por ejemplo hemos tenido el caso de niños que están bostezando, que están muertos del hambre, no está dispuesto a aprender porque está con otra necesidad. Entonces esa mamita o ese papito tenía que ya haberle dado el desayuno, haberle alistado, que esté peinadito. Y aparentemente decimos, ay, la maestra, qué complicada ya. No, es necesario porque tiene que haber una adaptación en el hogar para que pueda tener su aprendizaje verdadero. Entonces, primero el horario. Segundo, la comodidad. Un espacio en casa para sus clases. No podemos tener clase un día en la cocina, otro día en el dormitorio, otro día en la casa de la abuelita, el otro día en la casa de la tía. Entonces usted le pide un material, ay no, es que estoy en la casa de mi tía, ¿sí? Claro. Entonces la familia tiene que estar tan organizada en dar ese espacio, esa comodidad al estudiante. Luego, tiene que tener un espacio en donde pueda hacer sus tareas con material del medio. Hemos buscado los docentes, dentro de las metodologías hemos buscado que tengan recursos en casa, o sea, ya no es con las fichas que tenemos en clase o con el material de clase porque no estaban en la clase, ¿no? Entonces, ya las actividades era cuenta los granitos de maíz, cuenta los fideos que tienes en casa, o sea, sí, ¿no es cierto? Entonces hemos cambiado esas actividades. Los docentes hemos adaptado. Hemos buscado las maneras, la metodología de poder llegar a los estudiantes. Los padres de familia tienen que tener ese amor por sus hijos, de poderles también enseñar. El padre de familia, otro aspecto importante que tenía que modificar durante este tiempo es su carácter. Generalmente la paciencia se da para los docentes, porque tenemos tantos años de estudio, tantos años de preparación, en donde sabemos que cada niño es un mundo. Y en sus casas también tienen varios hijos. Son pocas las familias que tienen solo un hijo para educar, que tienen 3. Por eso incluso salían hasta memes, ¿no? De que el dormitorio 1 es quinto A, el comedor es sexto B y por allá estaba el rectorado. Porque sí, es así. Cada hijo tiene una necesidad. Entonces, las familias tenían que saber llegar a cada hijo, adaptar su casa para que sea como una escuela, adaptar su carácter para tener la paciencia de poderle explicar a su hijo, cosas que a lo mejor ellos también ya se olvidaron, ¿no? Muchas de mis amigas decían, pues yo no aprendí la resta así, yo aprendí devolviendo y ahora no hay que devolver y se hacían un lío, ¿no? Porque no sabían, pues, ¿no? Entonces, el padre de familia tuvo también que aprender para enseñar. Claro. ¿Sí? Y los padres de familia son fundamentales. Siempre han sido importantes, por eso siempre se habla de docentes, padres de familia, estudiantes, como si fuéramos un círculo, ¿no? Entonces ahora más todavía en casa, porque en casa tenían que hacer muchas adaptaciones para que puedan los niños aprender. Entonces, el padre de familia se notó ahora. Aquellos papitos dedicados que siempre estaban preguntando, que siempre estaban viendo cómo es la clase. Los niños rápido aprendían, rápido entendían todo, hacían sus tareas, ya mandaban prontito las tareas. En cambio, aquellos papás que no podían dedicarse,
se veía que el niño ya estaba con dificultades. Entonces, es un 75% los padres de familia lo importante que es ahora en educación para sus hijos. Ya, licenciada, ¿me podría decir cuál ha sido su experiencia vivida en las clases virtuales aplicando el currículo priorizado? Bueno, como ya le dije algunas veces, ¿no? Bueno, No. yo realmente tuvimos que aprender mucho. Yo ya manejaba la computadora, sin embargo, no manejaba muchas plataformas. Nosotros PowerPoint hacíamos cuando había una presentación así de algo para los docentes, más no para los niños. Entonces tocó aprender mucho. Personalmente me gustaron mucho las clases en línea porque yo pude conocer a mis papás, conocer sus hogares, conocer como que un poquito más. Porque antes solo les venían, les dejaban y venían y les traían, nada más. Pero ahora nosotros estuvimos un poquito en cada casa. Yo abrí mi casa y ellos abrieron sus casas. Entonces se dio como que una conexión mucho más fuerte. Aunque no hubo ese abrazo, ese contacto directo con los niños y eso fue tan notorio y tan necesario, pero sin embargo sí se pudo llegar. Estoy contenta con el aprendizaje en línea, sí se llegó a la mayoría de estudiantes, pero siempre hay ese, que queda, ¿no? De que 3 o 2 estudiantes no pudieron entrar a las clases. Y hemos adaptado, yo he hecho pijamadas nocturnas porque es más fácil que estén, a ciertas actividades he cambiado de horario, tuve que dar la clase por grupos para que pueda llegar a todos los niños, porque considero que tener a 40 en cámara no es real, un aprendizaje ahí no se da. Entonces sí, adaptar los grupos al horario de los papis. Yo hice un diagnóstico al inicio con una entrevista de qué hora es la mejor para poder dar la clase. Todo eso me ayudó para que los grupos sean pequeños, para que estén bien, para que su papá o su mamá estén al lado, ellos puedan escuchar cuál es la metodología, cuál es la forma de trabajo y asimismo hacerlo en casas. Llamadas constantes a los papás, audios grabados para que ellos, porque a veces como que el mensaje escrito no es lo mismo, ¿no? Entonces uno tiene que darles una explicación de forma oral y eso fue productivo para mí en clase. Me ayudó mucho eh, poder tener como esa capacidad de querer aprender para poder enseñar. Eso es importante. Un maestro que está capacitándose, que está conociendo siempre algo nuevo, siempre tiene algo nuevo que dar. Y eso se nota, eso se percibe. Entonces, eso es indispensable. Como experiencia personal, podría aportar eso para su investigación. Los docentes o aquellos que como usted quieren ser docentes, tienen que realmente tener la pasión por enseñar, la pasión por cambiar el mundo, la pasión por poder hacer algo nuevo. Porque si vamos por un sueldo o vamos por cumplir, no es real, no va a dar el resultado que es necesario. Hay muchos docentes que dicen, no, pero es que no, mi estudiante no sabe o no, o son tantos, no puede darse que de 40 estudiantes, 35 se queden en supletorios o 30 odien matemática. No es real, este no es un resultado del estudiante, sino es un resultado del profesor. Para mí, los profesores tenemos que cambiar el chip, cambiar la forma de enseñar, porque no es como el estudiante aprende, sino como yo le enseño. ¿Sí? Si mi niño no sabe, es porque algo está fallando en mí, no en él. Si el estudiante no está motivado y no me quiere como docente, no va a tener gusto por aprender. Entonces yo tengo que ser tan creativa, tengo que ser tan especial para poder llegar a 40, 45, 30, los que tenga, pero son un mundo distinto cada uno. Si a mí no me apasiona enseñarle, a él no le va a apasionar aprender. Entonces esto es uno de ida y uno de vuelta. Si
si mi padre de familia no tiene como que esa relación conmigo, ese quererme a mí, no va a entender lo que le estoy diciendo, lo que le estoy pidiendo. Si yo no puedo entender que mi papá el miércoles no me puede enviar el deber, pero sí me puede enviar el sábado, entonces ya ahí va a haber un corte, ya va a decir, ay, la profesora, no, tenemos que saber llegar, tenemos que saber construir la educación, tenemos que cambiar este mundo definitivamente, porque es un, como le decía yo antes, es una evaluación ya mal llevada. Yo le estoy queriendo evaluar como un número. Y nosotros en la vida diaria no somos un número, somos un producto, somos resultados, ¿no? Desde pequeños nos educan así, ¿no? A veces por temor a que me va a gritar, yo cumplo, pero no debe ser así. Debe ser porque yo quiero aprender. Y así mismo debe ser, en mi caso, no debe ser que yo, porque el rector me va a mandar, debo cumplir o porque el vicerrector me va a revisar la planificación, debo tener una planificación hecha. No, debe ser porque yo planifico mis actividades porque mis niños tienen que aprender ese día. Y yo me debo levantar con toda la emoción de querer verles, de quererles enseñar. Si es que así lo hago, estoy bien en este trabajo. Pero si no me apasiona, no, no. Yo le he dicho a mi hija, porque mi hija siempre me dice, ¿por qué no eres una maestra normal? Porque yo tengo que estar haciendo las manualidades, tengo que estar haciendo un títere, tengo que estar haciendo algo para llamarles la atención a mis niños, porque para ellos debe ser una clase distinta cada vez. Por si no me van a querer ver, no. Yo le he dicho, cuando ya no me veas así y me veas distinta, me dices que me jubile. Ya no puedo ser docente, ya no puedo enseñar. Los docentes tenemos que apasionarnos y apasionar a nuestros estudiantes. A mí me encanta esa palabra y siempre la digo así. Debemos también los docentes aprender a compartir más, porque si nosotros no compartimos, si yo, por ejemplo, me guardara ahorita todo, usted no supiera ni siquiera en lo que se está metiendo. Usted ahorita ya como estudiante ya me escucha que usted tiene que tener pasión por enseñar. Y ahí puede seguir su carrera, ¿no es cierto? Usted está recién empezando. Esta es una carrera de muchos sacrificios, pero de grandes recompensas. Cuando usted encuentra un joven ya graduándose y le dice, profe, o sea, y se acuerda y le abraza y le dice gracias, es la mejor recompensa. Claro, con el sueldo se hacen muchas cosas, pero la mejor recompensa que uno tiene es poder haber transmitido eso. Que a usted un padre de familia le encuentre en la calle y le diga, y se acuerde con cariño de usted, es que hizo bien las cosas, que dejó una huella positiva, que dejó una buena marca. Pero si usted va a ser de esos docentes que, ay, yo le odiaba a ese profesor, siempre debemos dejar huellas bonitas, huellas que transformen vidas. Yo una vez me venía una madre de familia de muchos años, ya ni me acordaba de la niña, me venía a dar que me presente en la graduación de la niña, porque en el discurso de ella me iba a nombrar. Y yo decía, ¿de qué niña es? ¿Cómo era la niña? Y me quería acordar, ¿no? Y cuando estuve en el discurso de la graduación, ella era la abanderada. Y decía, mi profesora de jardín me enseñó que yo debo decir que nunca diga no puedo, porque yo sí puedo. Y ahí me acordé de quién era. Me acordé que ella odiaba dibujar, odiaba estudiar y decía, es que yo no puedo, yo no puedo. Y yo siempre le decía, sí puedes. Mire, un estudiante que era de bajo rendimiento, con una frase en su cabecita, cambió completamente eso. Entonces, ahí es donde usted dice, sí, estoy haciendo las cosas correctas. Y siempre busque eso, siempre busque cambiar, busque motivar, busque que sus estudiantes le quieran, que cuando le quieren, todo es posible. Yo creo que la mejor metodología, el método del amor es el que funciona, ¿sí? Porque cuando incluye a un estudiante, haciendo algo bien, pero cuando al estudiante de 10 yo logro que saque 10, no he hecho nada. Pero si el estudiante que es de 5, de 4, el estudiante que es flojito, bajito,
llego a que tenga un 8, 9, he hecho maravillas, ¿no? Claro. Siempre busqué eso. Siempre. Ya, licenciada, ha sido muy bonita su historia, su experiencia. Me encantó. Gracias. O sea, en yo he tratado de llegar a ser creativo, o sea, eso es mi meta, o sea, ser creativo, ser más diferente y no ser así como que lo mismo, así ir a las clases, dar clases, ya terminé mis clases y me voy, tipo así. O sea, eso no es, digamos, ser docente, sino que, o sea, solo cumplo, digamos, es un deber, digamos, ya voy, doy clases y vengo, ya está. O sea, tampoco es así, digamos. Esa sería mi meta, digámosle, y ser creativo, estar con ellos, entenderle qué es lo qué le pasa, qué problemas tiene, y pues. Sí, eso es muy importante. Eso es muy importante porque, como le decía, usted va a estudiar en neurología. El cerebro se atrofia. O sea, de verdad, si está estresado, no puede. Entonces, yo no puedo empezar una clase así. No importa si yo me demoro 20, 30 minutos solo en la motivación, pero va a haber un buen resultado. Porque si yo voy, yo veo muchas veces, ¿no? Va a la clase usted y ya a las 7:05 ya les encuentro haciendo tareas. O sea, no, cuando contó cómo pasó el día, cuando contó cómo jugó, cuando cantó, cuando preparó su cuerpo, incluso empezar con una buena dinámica, da mejores resultados. Y me puedo demorar un montón encontrando la dinámica, encontrando el juego, aprendiéndome la canción, pero da mejores resultados. Entonces, yo le felicito. Un estudiante que es creativo, un docente que es creativo va a dar mejores resultados siempre, ¿sí? Porque eso muestra que va a ser diferente. Siga así, siga siempre así. Ya, licenciada, muchas gracias. ¿Qué inconvenientes ha tenido en la aplicación del currículum priorizado de emergencia? El apoyo de los padres de familia. Ese es uno de los inconvenientes. Cuando el padre de familia en casa, nosotros en clase ya sabemos si podemos, incluso en el recreo un ratito estar con ese niño que está flojito y ayudarle y practicar y prepararle. Pero en este caso, en línea es tan difícil porque si en casa no hay ese apoyo, si en casa no le preparan para esta clase, ¿cómo podemos hacer? O sea, ese fue uno de los peores obstáculos que hemos tenido. Ya, licenciada. ¿Cuál sería su valoración sobre el currículum priorizado de emergencia? Bueno, es muy bueno. Yo, de lo que pude ver en media, en elemental, es muy bueno. Trabajar por proyectos interdisciplinarios, o sea, en una sola, holísticamente, fue muy bueno. A mí me parece que debemos continuar trabajando a través de proyectos. Eso es muy bueno. En preparatoria siempre hemos trabajado con proyectos y es buenos resultados, pero como que ya desde segundo cortan todo eso porque ya creen que ya no, o sea, ya es como una máquina, solo mete conocimientos y ya, ¿sí? Pero en cambio en preparatoria siempre hemos trabajado entre los 7 ejes, en trabajar sus inteligencias múltiples, todo holísticamente. Entonces yo sí pienso que se debe continuar con el proyecto, con el currículo priorizado. Ya, licenciada, eso ha sido todo. No sé, espero haya sido de su agrado esta entrevista. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre es bueno. A mí me gusta mucho poder apoyar, colaborar, poder transmitir un poquito de la pasión que tengo por enseñar, y más todavía a estudiantes que están como usted en esta carrera, que ya le digo, tiene muchas, muchas ventajas, pero es también de mucho sacrificio. Entonces, poder transmitir eso es muy bueno para mí, es una muy buena oportunidad. Muchas gracias más bien a usted por la entrevista y cualquier cosa, ahí estamos a las órdenes. Ya, licenciada. Muchas gracias a usted por aceptarnos también la entrevista. Listo, muchas gracias. Muchas gracias.